Y bueno, mis niños, espero que esté todo súper bien. Teníamos ya días que no teníamos inactividad dentro del canal, es decir, haya acumulado una cantidad de días importantes subiendo videos prácticamente diario. Pero bueno, he estado en un montón de vueltas, todavía estoy de señor y todo, porque he estado en un montón de vueltas, pero bueno, ahí eso son cosas un poco personales, pero nada del otro mundo. Entonces, pero quería hablar de algo porque la verdad hoy tampoco tenía pensado grabar nada. Además tengo que hacer unas cosas al computador, va a durar probablemente unos días también ausente por acá, pero sé que cuando vuelva van a estar ustedes ahí porque así son de fieles. Pero en fin, lo que les quería decir, no quería hacer nada porque ando un poco agotado, pero definitivamente encontré algo en Twitter que me pareció absolutamente lamentable, el tal Lamine Yamal y yo no sé qué está esperando el Real Madrid para poner en su sitio este tipejo. En definitiva, es que me da un asco tremendo, tremendo, y ojalá que el Real Madrid pronto lo ponga en su sitio porque este tipo de comportamientos no se pueden tolerar. Y ojo, porque también les quiero colocar algo de Tomás Roncero. El video seguramente va a ser bastante corto, que no me gusta para nada este tipo de actitudes porque también los veo muy de lo que está haciendo Lamine Yamal y por lo cual vamos a criticarle. Así que bueno, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Les voy a pedir una sola cosa, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho cuento, dentro de intro. Y bueno, amigos, aquí tenemos el primer clip que les dije. Quería hablar algo de Roncero que me encontré aquí, que me imagino que es de esta mañana del Twitch del Chiringuito, en el que ellos pues se ponen a hablar ahí de la actualidad del Madrid, se ponen a hablar de un montón de cosas que a mí definitivamente ni me va ni me viene. Pero me encontré con este clip que definitivamente no me gusta en lo absoluto. La semana pasada, de hecho, les subí un video donde les decía algo como que qué tóxicos y peligrosos son tipos como Tomás Roncero para el Real Madrid, y es que lo sigo sosteniendo. Tienes tanta fe. Teniendo en nuestras filas al indiscutible mejor jugador del mundo que se llama Kylian Mbappé, es mucho más fácil ser optimista para cualquier partido que juegues. Kylian Mbappé, juego tenemos a Cristiano, es tener en mitad de la guerra la bomba atómica, se acaba la guerra. A mí me parece esto muy llamativo y perdón que los interrumpa, pero un paréntesis muy rápido, y es que a mí me cuesta todavía mucho decir que Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo a día de hoy. De verdad, me cuesta mucho todavía hacerlo porque sí, está metiendo muchos goles, lleva una buena racha. Pero esta temporada, los partidos importantes que lleva, bueno, probablemente el de ayer de los tres más importantes, de ayer fue el menos importante, tampoco es que estuvo muy brillante ni que apareciera mucho, ¿no? Y creo que le hace falta dar ese saltito en ese tipo de partidos para poder considerarle el mejor del mundo. Creo yo, no sé qué opinan ustedes. Sueltas a Mbappé, él ya sabe lo que ocurrió el año pasado, es muy inteligente, ya me caso, desde hace semanas en su cabeza solo existe este partido. Lo tiene marcado en rojo. Para Kylian Mbappé es el partido de los partidos. El mundo entero, 700 millones de personas van a ver este partido. Y es el día de su reivindicación, no solo personal, sino colectiva. Porque él vino al Real Madrid para días como este. Para días de fiesta mayor, para días de grandeza, para encumbrarse efectivamente. La corona se la va a poner él, se la van a poner los compañeros después que acabe el partido. Hazme caso, con Kylian Mbappé y con nuestro Vini al fin del mundo. Y lo vas a comprobar, lo siento por el Barça. Había una víctima necesaria y lo va a comprobar el domingo a las 6 de la tarde. ¿Qué les puedo decir? De verdad, primero, para empezar, a mí no me gustan este tipo de comportamientos. Algo que ha caracterizado seguramente al Madrid de antes de esta camada de futbolistas es que cuando veían este tipo de cosas en su contra solían demostrar por qué no se debe hablar antes del partido de fútbol, ¿no? Y me parece que lo visto la pasada temporada y algunas cosas de esta, a mí me parece muy precipitado de verdad hablar en este tipo de cosas. Porque no es que creo que el Barça sea muy superior al Madrid, ni nada por el estilo, ni siquiera similar a eso. Pero me parece que es un tema demasiado riesgoso para ir con esa firmeza, esa certeza. De verdad, no me gusta en lo absoluto. Y además que, repito, a día de hoy Kylian Mbappé ha quedado de ver, aunque en algún que otro clásico de la pasada temporada creo que estuvo bastante bien y poco acompañado del equipo. No sé, no acaba de convencerme realmente. Y les digo, y con esto cierro esta parte ya del video, no me gusta en lo absoluto este tipo de cosas porque definitivamente lo que hacen es, para mí, primero picas al rival y en segunda instancia le añades un poquito más de presión al futbolista que va a vestir la camiseta del Real Madrid, y sabemos que estos futbolistas pues son un poco más tibios de los que estábamos acostumbrados anteriormente. De todos modos, no sé qué opinan ustedes, pero me lo encontré y de verdad me desagradan este tipo de cosas. Ni siquiera cuando éramos tricampeones de Champions, deberíamos ir con esa soberbia de que estamos seguros de que lo van a descubrir el tal día. O sea, de verdad no me gusta en lo absoluto. Y es que si nos comportamos de esa manera, con esa soberbia, esas cosas absolutamente lamentables, directamente es que nos convertimos
en el tipejo que es este que estamos viendo en pantalla, que es el tal Lamine Yamal que por cierto, mira, yo no había visto a una persona que haya demostrado tampoco hablar tanto. De verdad te lo digo, o sea, sí, hay muchísima gente, por cierto, yo estaba repasando un dato de Vinicius, que está creo que a 3 asistencias de convertirse en el máximo asistidor de la historia del Real Madrid en la Champions. Es absolutamente increíble y tú ves a Vinicius haciendo estos papelones, haciendo este ridículo lamentable, imagínatelo, es que sería, de verdad, yo lo veo y no lo creo. Bueno, aquí está con Ibai Llanos, quien tampoco es que me caiga demasiado bien, tampoco me cae mal, o sea, me da exactamente igual y esto es lo que ha sucedido. Ojo, porque el otro clip me parece más grave todavía. Tampoco pienses mucho que vas a perder. No, y tienes que marcar en el Bernabéu. O sea, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? Sí, pero tienes que marcar el domingo. Claro, vas a perder, pero bueno, no, puedo pensar algo, ¿Pero vas a marcar el domingo o no? ¿Tú qué crees? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para el Barça no, ¿eh? La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? No, yo no he dicho eso. Vale. Pero puede ser. Es que me parece de verdad lamentable. Y mira que obviamente no está diciendo nada que no sea real. Pero imagínate, como les dije, a un jugador del Madrid haciendo estos papelones históricos que, por cierto, bastante de hijos los tuvimos durante muchísimo tiempo. Y bueno, la pasada temporada nos tocó tragárnosla a nosotros, ¿no? Pero es que me parece increíble la soberbia con la que habla. Es asqueroso. Y les dije el otro día, muchachos, una de las cosas que a mí más me jode de este tipo de cosas es que antes el Madrid de Cristiano, de Benzema, de Ramos, de Casemiro, de compañía, cuando escuchaban este tipo de cosas, esos señores, ese partido ya estaba ganado. Y estos jugadores de hoy en día parece que les da exactamente igual. Ven como esto es prácticamente exponerlos a una humillación y no salen con, no sé, de verdad, no quiero precipitarme, pero no creo que vaya a cambiar mucho la cosa de aquel domingo, ¿no? O sea, en el sentido de, al tema del carácter, de que ellos van a decir, mira, estos desgraciados le faltaron el respeto al club, que supuestamente es el club de mi vida, yo voy a ir a muerte. No digo que no vayan a ganar el Madrid, incluso creo que va a ganar el Madrid, pero me parece impresionante, ¿verdad?, que permitan este tipo de cosas. Y el otro clip, como les dije, me parece todavía más delicado. Chicos, y aquí lo tenemos. Y mira, es que esta gente es tan pequeñita. Mira, incluso el Barça, con la que tiene encima con el caso Negreira y los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y toda la cosa, con la que tiene ese equipo encima con ese cuento, todavía tú no vas a escuchar a un futbolista del Real Madrid haciendo una declaración ni parecida a la que estamos a punto de escuchar. Es que me parece sencillamente vergonzoso. Pero bueno, vamos a darle play. Para ti, Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roba, ¿no? Madre mía. Hombre, a ver. Por favor. Oye, la verdad. Esto no es discutible. En Madrid roba en... Calma. Calma. Va, hijo. Hostia, a ver. Qué heavy. Gerard, Me parece realmente lamentable en general. Y lo que más me parece lamentable, muchachos, de verdad, es cómo el Madrid ha llevado una actitud bastante pasiva ante el mayor escándalo de la historia del fútbol en general, como ha sido el caso Negreira. De verdad, me parece increíble. Yo no sé ni qué opinar. Ya ustedes saben mi opinión al respecto de este muchacho. No puedo sentir más asco por una persona, de verdad. O sea, me cae mal, ¿no? Ya ni siquiera es que no tiene nada que ver con futbolista. Me cae mal la clase de personaje en la que se ha convertido. Y yo solo espero que siga ese camino porque tengo la sensación de que va a acabar un poco descarriado. De todos modos, bueno, chicos, sus opiniones en los comentarios. Mañana volvemos con más contenido. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.